Bien. Bueno, me sumo a los agradecimientos por su asistencia, sobre todo a todos, a todas, porque yo sé que no es fácil con este calor, un día viernes, en verano fuera del calendario regular, por lo tanto, les agradezco mucho la disposición, el tiempo, y efectivamente, como señalaba Oscar acá, les voy a comentar un poco sobre las estrategias de crecimiento del retail y hipermercado en Chile, que ha sido el tema que me ha ocupado y quizás obsesionado en los últimos años, porque es a lo que me estoy dedicando desde la licenciatura. Ya les voy a comentar un poco más lo que hice en el trabajo de licenciatura que tiene que ver con cultura laboral de esto mismo. Y a grandes rasgos les voy a mostrar cómo partió esto, cuál era el diseño más o menos original y lo que se esperaba encontrar acá. Y luego me voy a detener más en los hallazgos que encontré en las fuentes, porque como muchas investigaciones le ocurre, fue divergiendo de a poco a medida que fue encontrando distintas fuentes y lo que ellas decían. Por lo tanto, algunas cosas, algunos de ustedes, como por ejemplo el profesor Matus, se va a repetir algunas láminas, algunas cositas que ya hemos visto, que ya hemos conversado, sobre el retail financiero, que se suponía que era originalmente el punto fuerte de esto, pero después me voy a centrar en una paleta más grande de estrategias que desarrollaron estos dos casos paradigmáticos, diría yo, del hipermercado en Chile. A grandes rasgos, para situarnos, la problematización es lo que me interesó a mí más que cualquier otra cosa era adentrarme en este mundo porque lo que empecé a ver dentro del retail y dentro del mundo del retail, que también es grande, de los hipermercados en particular, era que a través del retail financiero parece que habían crecido mucho, mucho, mucho y se habían mantenido creciendo no de manera invariable, pero a diferencia del resto del rubro de retail, ya sean multitiendas, home centers, mall, etcétera, parecía como que los hipermercados, que son diferentes a los supermercados, brevemente ¿en qué? En que el hipermercado vende de todo. El supermercado tradicional, por lo general, concentraba su venta en productos de primera necesidad y de alta rotación, como los abarrotes, comida, productos de limpieza, de higiene. El hipermercado vende de eso hasta neumáticos, ferretería, plantas, etc. Eso tenía que ver además con el crecimiento de la deuda en los hogares y sectores medios y bajos, había una expansión del consumo de bienes durables y no durables, que iba como de la mano del sector retail, había una expansión crediticia de mano del retail financiero, entonces preliminarmente por ahí parece que va la cosa. Ese parece que es el punto de pivote que hace que estos monstruos de la venta de retail crezcan y les vaya tan bien. Por lo tanto, llegué a la pregunta de investigación que pueden ver abajo: ¿cuáles son los mecanismos de expansión del retail financiero en Chile que logra la instalación en la población de ingresos medios y bajos, que es donde mayormente crecen, entre el 76 y el 2014? ¿Por qué esa fecha? Porque en el 76 se inaugura el primer hipermercado en Chile, como lo conocemos, que es el hoy en día Jumbo de Kinect, que está en el Mall Alto. ¿Y por qué hasta el 2014? Porque en 2014 se termina de configurar un proceso de cooptación del mercado por parte de los dos grandes casos que vamos a revisar acá, que son el de Líder y de Jumbo, y en este caso el de Líder, que es comprado por Walmart y que en un programa de compra y toma de poder en varios años, culmina en 2014. Entonces, el panorama que tenemos hoy en día, por lo menos previo a la pandemia, se termina de configurar en 2014. Básicamente, si lo queremos poner en términos como bien concretos y caricaturescos, lo que me interesaba saber era cómo pasamos de ese tipo de consumo, que no sé si todos lo ubican o lo conocen, pero eso es un fotograma de la serie de los 80, que es el almacén de Don Genaro, que tiene mucho de pulpería todavía, que es un almacén de atención muy personalizada, donde compra la gente del barrio, los vecinos. ¿Cómo pasamos de ese tipo de consumo con ese tipo de relaciones a ese? Eso es lo que me obsesionaba. Y como les digo, hasta ahora la gran respuesta o la gran propuesta de respuesta era que fue gracias al retail financiero. Por lo tanto,
Bueno, esa es la hipótesis. La hipótesis a grandes rasgos es que esto ocurrió en el periodo en que estoy estudiando en dos grandes fases. Una primera fase donde se empieza a instalar este fenómeno del retail en general, donde nacen los primeros malls, nace el Parque Arauco en el 82, empiezan a proyectar lo que va a ser después el Plaza Vespucio, empieza a modernizarse el comercio, empiezan a tomar fuerza las tarjetas de crédito que ya desde los 70 más o menos estaban tímidamente apareciendo, y una segunda fase de maduración donde esto crece y crece vertiginosamente y el negocio explota. ¿Dónde estaría el punto de quiebre? Sobre todo en la crisis del 82 y los coletazos. Esa crisis impacta enormemente al consumo. Tenemos un porcentaje de cesantía espantoso, lo que permite, lo que impide que esta proyección, que este vuelo que estaba agarrando el negocio del retail y el mercado, termine de despegar. Por eso mismo, en esta primera etapa vemos que inicia, pero como que se queda solo en el sector de alta renta. O sea, nos quedamos con el Parque Arauco, nos quedamos con los dos Jumbo que estaban, este Jumbo que les comento que es el primero, y el segundo Jumbo que se abre en el 79, que es el de Bilbao, que está en Bilbao con Vespucio en la Tadía, y de ahí no crece más. Ni siquiera aparece el líder todavía, va a aparecer en la segunda fase. Dentro de un marco teórico que me ha servido mucho para analizar esto, estoy tomando la teoría de la regulación francesa y la acumulación flexible. También los voy a resumir un poco, esto lo podemos conversar después también, pero la teoría de la regulación francesa lo que plantea es que luego de la crisis del Fordismo, en un mundo post-fordista, hay que tener nuevas regulaciones para que el capital continúe en esta época post-fordista más toyotista, eh, acumulando y acumulando. Y la aproximación teórica de la acumulación flexible de David Harvey lo que plantea es que esto se adapta caso a caso y se adapta en los términos de la flexibilización cultural, política, normativa, caso a caso, de la manera más rápida y vertiginosa posible. La metodología que he usado hasta ahora, bueno, un análisis bibliográfico sobre, valga la redundancia, bibliografía especializada en el análisis del sector retail, de los mecanismos que articularon la hipermercadización. Yo le llamo hipermercadización a diferencia de lo que habla, por ejemplo, el argentino Chicolela sobre el aumento del expendio de alimentos en el Gran Buenos Aires como hipermercadización. Para mí la hipermercadización es el proceso de crecimiento y expansión del negocio. Y la revisión sobre todo de revistas especializadas. Revistas especializadas, ni siquiera estoy hablando de papers académicos, sino que estoy hablando de revistas especializadas económicas como La Capital, que ha sido una fuente muy interesante y ya les voy a comentar porque me ayudó a rearmar un dato que fue muy difícil de hallar. Otros datos emanados por los entes reguladores como el Banco Central, la CMF, que hoy en día condensa lo que antes era la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros, y también estadísticas provenidas de los mismos actores de este retail, desde los mismos holdings, de la CEPAL, del Banco Mundial, etcétera, que han investigado un poco este tema. Y ahí están los dos casos paradigmáticos, líder y yo. ¿Por qué me interesan en especial estos dos? Porque hoy en día, y esto se ha mantenido por lo menos por los últimos 15, 20 años, entre esas dos marcas, dentro del mercado de los hipermercados, concentran, dependiendo del año, entre 2/3 a 3/4 de la torta completa. Se reparten más o menos el 30 y tantos por ciento cada, dependiendo del año variable. Pero de ahí, desde que se consolidaron dentro del mercado, no han bajado. Por eso me interesaba saber cómo estos dos gigantes lograron llegar a esa posición. Y uno de los hallazgos que ya voy adelantando, me voy haciendo auto-spoiler, es que en realidad esto, más que seguirle solo la pista a Jumbo o seguirle solo la pista a Líder, tiene que ver con entender cuáles fueron las estrategias de crecimiento de los holdings que los controlan. Sin entender cómo se movieron estos holdings, es muy difícil seguir la pista aislada solo al Líder o solo al Jumbo.
Vamos a seguir un rato con lo del retail financiero. Lo que tenemos acá es una cobertura de tarjetas. ¿Cuál era la hipótesis inicial? Que el retail financiero es el gran pivote. Al ser el gran pivote, hay que demostrar primero que la tenencia de tarjetas en la población chilena creció y creció mucho, sobre todo en los conocidos años dulces o años dorados del retail, que son fines de los 90, un poquito después de la recuperación de la crisis asiática, hasta sí, antes de la crisis de Lehman Brothers del 2008. Y lo que tenemos es que las tarjetas de crédito no bancarias, las tarjetas de crédito de casas comerciales, tienen un aumento bastante significativo. De hecho, como lo vemos en el recuadro inferior, las tarjetas hasta entre el 93 y el 2007 de retail, y estamos hablando no solo de hipermercados, sino que de retail en general, multitiendas, Falabella, París, etcétera, crecen un 1.327%. O sea, es una explosión gigantesca. Si desglosamos un poco el dato y lo vamos viendo en montos, vamos viendo que se va correlacionando el aumento en el uso y en la tenencia de estas tarjetas, a diferencia de las tarjetas bancarias tradicionales. ¿Cuál es el gran argumento acá? Que el retail financiero lo que logró hacer es ver un nicho de mercado en expansión que la banca tradicional no pesquisó al principio, por temas de riesgo, por temas de poco retorno, sobre todo después de la crisis del 82, no les interesaba otorgar montos de crédito bajos. Bajos me estoy refiriendo a 200.000 pesos de la época, 100.000 pesos de la época, sino que se centraban en los mismos créditos que tradicionalmente le habían ofrecido a los clientes tradicionales, a las al segmento de la población, digamos, medio y medio bajo, solía no tener acceso a ese crédito bancario. Ese es el nicho que había visto el retail financiero, donde podía explotar y crecer, tanto en términos demográficos como de uso y consumo. Y si lo llevamos a una categorización de grupos socioeconómicos, podemos ver que las tarjetas de casas comerciales en los grupos C2, C3 y D comienzan efectivamente el aumento. Aumentan transversalmente, pero con un acento marcado en esos grupos socioeconómicos, en esos segmentos socioeconómicos. Esa es la gente que en estos años, sobre todo en la etapa de maduración, están usando muchas estas tarjetas con montos pequeños que, por lo que también han arrojado las fuentes, eran montos que se usaban en consumir en los mismos locales de donde provenían las tarjetas. O sea, la tarjeta Jumbo se usaba mucho para comprar en el Jumbo. La tarjeta Presto Líder se usaba mucho para comprar el mismo líder. Todavía tampoco está el sistema totalmente integrado que tenemos hoy en día de tarjetas de crédito y débito, donde podemos usarlo en multiplataformas. No, era un momento de un sistema mucho más apuntado a la fidelización de los clientes. O sea, montos pequeños que se iban a usar con mayor probabilidad en compra de mercadería de los mismos oferentes. Lo que tenemos ahí es la evolución de la tarjeta Jumbo desde el 2009 hasta el 2014. La evolución de la tarjeta Jumbo es un poco engañosa. Rápidamente, los picos que aparecen ahí, los puntos más altos, tienen que ver sobre todo con la época de fin de año. Navidad y fin de año es donde mayormente se usa. Y la mayor cantidad de las depresiones tienen que ver con los vaivenes de la economía, aumento de la cesantía, lo que va a ocurrir después de Lehman Brothers, etc. Pero la tarjeta Jumbo en ese momento es un poquito engañosa, porque ya más o menos desde el 2010-11 ya está integrada. Ya no se puede hablar solamente de la tarjeta Jumbo. Ya Cencosud logró integrarla dentro de un conglomerado mucho más grande que pertenece al holding. Por eso hoy en día no hablamos solo de la tarjeta Jumbo, hablamos de la tarjeta Cencosud más, que opera tanto en Jumbo como en el resto de los negocios de su holding. Home Center, que es Easy, otros supermercados que es Santa Isabel, en París, etc.
Por lo mismo, cuando nosotros vemos este otro gráfico que no se alcanza a ver, pero les comento que es la evolución de la tarjeta Presto Líder. La tarjeta Presto Líder, en términos cuantitativos, duplica y a veces incluso triplica el número de operaciones de la tarjeta Jumbo, únicamente la tarjeta Jumbo. Lo que no significa que Cencosud no esté llegando a niveles similares. Pero me voy a aprovechar de este gráfico porque esto es lo interesante. Les comenté que es desde el año 2009 hasta el 2014. Si bien las tarjetas de crédito de estos dos hipermercados parten años antes, de hecho, la primera, que es la Presto Líder, parte en el año 96, la información es tremendamente escasa. Después de golpear mil puertas en la CMF, de ver las estadísticas que ellos tenían, por mil lados me dijeron, eso no lo manejamos porque no lo tenemos. Se pidió por transparencia, fui a hablar con gente incluso de la CMF, me dijeron, no, ese dato no lo tenemos porque no está. Y ahí vino el gran dilema en mí. ¿Cómo construimos el dato para atrás? Difícilmente se podía construir incluso con las memorias de ellos mismos, porque mucho de lo que ellos declaraban en sus memorias, que tampoco estaban los primeros años obligados a publicarlas, porque no cotizaban en bolsa, me llevó a enfocarlo desde otro punto de vista. Si lo que me interesa es entender las estrategias, esta estrategia que explota con los años dulces, con los años dorados del retail financiero, fue la única, y eso fue aparejado del resto de fuentes que fui encontrando. Y eso me ha ayudado a complementar el panorama que no es solamente retail financiero. Solo para tener algunos conceptos que se usan para entender esto del retail financiero, hay autores como Alejandro Maravilla Tapia que habla de la retailización del crédito. ¿Por qué? Porque ya tenemos 2 décadas, casi 3 décadas de gente que solamente se relaciona con el crédito a través del crédito de retail. Porque saben que está o entienden que está dirigido a ellos, son los productos bancarios más convenientes y han incluso aprendido a usarlos. No es que, pobre gente que le están prácticamente haciendo voladores de luces y metiendo el dedo. No, hay mucha gente que aprendió y que eligió este producto bancario o crediticio como su producto bancario, digamos, de mayor uso. Y por otro lado tenemos la bancarización porque todo el retail financiero viene dentro de toda una estrategia mayor que es la bancarización de la población chilena. Y una bancarización que no fue de la mano del Estado primeramente, sino que la tomaron los privados y en este caso el retail financiero, a lo que después, posteriormente, reaccionó el Estado, por ejemplo, con la tarjeta de Banco Estado, la cuenta RUT, cuando se dio cuenta que muchas de estas instituciones estaban desreguladas. Por ejemplo, mientras los oferentes de tarjetas no cotizaran en bolsa, no estaban obligados a compartir sus datos a las instituciones financieras regulatorias. Y como no estaban obligados, no lo hacían. Sin embargo, toda esa monumental cantidad de información del comportamiento crediticio y de consumo de esos clientes les sirvió a ellos para perfeccionar el negocio. Pero vamos a lo otro. Por eso tengo ahí la ley 18.010, que esta ley 18.010 permite el funcionamiento de operaciones comerciales que no estén reguladas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en la época, porque como no cotizaban en bolsa, por ley no estaban obligadas. Por lo tanto, eso también va explicando la opacidad sobre los datos en esa época. Y aquí vamos a empezar a ver una pequeña línea de tiempo que nos va a ayudar a explicar cómo es que lo hizo, en este caso líder, no solamente a través del retail financiero, sino que con otro tipo de estrategias. Primero, en el 95 nace el primer líder. ¿De dónde nace el primer líder? Nace bajo el alero de un holding. ¿Cuál es ese holding? DIS, Distribución y Servicio. Este holding pertenece a la familia, en este caso, a los nietos del fundador de la Universidad Adolfo Ibáñez, Nicolás Ibáñez Scott y a su hermano.
en especial, sobre todo más particularmente a Nicolás Ibáñez, que es el que luego, por lo que se sabe y lo que he encontrado a través de la fuente, no solo directa, sino que de personas que trabajaron con él, cuando va a hacer sus estudios de posgrado a Harvard, vuelve con la idea de profundizar y mejorar el negocio que era de su padre, que es el Mac, y llevarlo, digamos, al plus ultra. ¿Cuál es el plus ultra? Lo que descubre y conoce muy bien en Estados Unidos, Walmart. Todo DIS de la época y posterior señala que, caricaturescamente, pareciera que Nicolás Ibáñez Scott llegó con la Biblia de Sam Walton, que es el fundador de Walmart, debajo del brazo. Y aprendió a adaptar muy bien las estrategias de Walmart al mercado chileno. Por lo tanto, dijo, aquí hay que hacer grandes espacios de consumo con las líneas de cajas al final, con distintos tipos de estrategia en cada pasillo, un ordenamiento particular con la distinta distribución de los productos, la altura a la que tienen que estar las góndolas y sobre todo los precios más baratos del mercado todos los días, así como lo hace Walmart. Por lo tanto, el primer lugar estratégicamente elegido para inaugurar el primer líder es el General Velázquez, donde todavía está. Al frente, si quizás algunos recuerdan, había un Carrefour. Porque a ese Carrefour, que es nuestra competencia directa, hay que ver. En el 96, como les fue tan bien a final del 95 con ese, empiezan a abrir nuevos locales. Se abre un local en Puente Alto, gigantesco también, si alguien conoce, hoy en día a esta altura del Metro Las Mercedes, se abre el que está en la Florida, en Santa Amalia, con la Avenida de la Florida, se abre otro en Viña del Mar, empiezan una expansión masiva, porque lo que les interesa en estos años es la conquista del sector medio y bajo, que es ahí donde vamos a triunfar. Y ya vamos a ver eso con una cita, pero quiero primero ilustrar, el video que escucharon un poquito antes, cómo fue más o menos la apertura, cómo le iba a DIS y a Líder cuando abría locales. Este es un programa de hace más o menos 15 años atrás, que daba Canal 13, como pueden ver ahí, sobre un repaso variopinto de lo que ocurrió en la década de los 90 en términos políticos, culturales, económicos, etcétera. Pero todo lo que estamos viendo ahí es parte de la detención de Pinochet en Londres, etcétera. Pero lo interesante es lo que va a venir a continuación. ¿No? Ahí está. Esta es la apertura del líder de Santa María en la Florida. Bueno, 98.
Eso generaba la apertura de un líder, por ejemplo, en Puente Alto, por ejemplo, en La Florida, por ejemplo, en Viña del Mar. O sea, los tipos sabían lo que estaban haciendo y lo habían estudiado perfectamente. En el 96 también vieron la oportunidad y dijeron, ahora tenemos que ayudar al financiamiento de las compras de nuestros negocios. Por lo tanto, nace la Presto Líder. Y además, para financiar la expansión que viene después, la OPA. Se abren a la bolsa y empiezan a recibir mayores fondos para financiar la construcción de nuevos locales. Porque estos holdings no solamente se quedan con su negocio, sino que inmediatamente sacan, digamos, una patita inmobiliaria. Lo que hay que hacer no es solamente arrendar un local, nosotros tenemos que construir el local y ojalá al lado le ponemos algún mall, un mallcito chico, que también sea de nuestra propiedad, para además arrendar un local. En el 97, además, siguen el decálogo de Walmart y lo que hay que hacer es inaugurar un centro de distribución y logística, porque eso nos va a ayudar a abaratar los costos. Ya no vamos a depender de la distribución directa de los proveedores, nosotros tenemos que controlar nuestra propia distribución. Comienza además la marca propia líder de alimentos. Arroz líder, durazno líder, harina líder, azúcar líder. Vamos a vender productos propios también. En el 99 alcanzan tanto poder dentro de la sala de venta, tanto control de esta oferta, que ya empiezan a prácticamente hacer lo que quieren con los proveedores. Y le dicen, ¿sabes qué, señor proveedor? Les vamos a pagar, pero ya no a 30, porque no tenemos para pagarle a 30. ¿Cómo no van a tener? No, les vamos a pagar a 60, a 90, a 120 días y quizás a 150. Y esto llegó a un punto en que el único actor que se pudo sentar a negociar con líder y decirle, hasta aquí nomás, fue Nestlé. Todo el resto de proveedores más chicos no tenían la fuerza para decirle, no, es que no podemos. Bueno, no te compro nada. Nosotros somos los que tenemos el mayor porcentaje en este momento de la renta del mercado. Si no vendes con nosotros, no vas a vender con nadie. Si no es por Nestlé, que llevó este caso a tribunales, quizás hasta dónde le vendía. El 2003, finalmente le ganó el gallito a Carrefour y los franceses dijeron, no, nos devolvemos para Argentina. Aquí no se puede competir. Entre Jumbo y entre Líder, no lo logramos. Perfecto, dijo Líder. De hecho, el Carrefour que tenemos justo al frente en General Velázquez, lo compraron ellos, que era lo que había esperado Ibáñez por años. Y recién en el 2005 empieza un enfoque a la atención al cliente y al rediseño de la sala de venta y a modernizarlo, porque antes lo que le interesa es los precios más baratos, como sea. Eso en parte explica el video que acabamos de ver de la gente lanzándose en una batalla por un refrigerador, por una goma de un auto, etc. Y el 2007 hay un intento de fusión con Falabella porque ya están tratando de salir al exterior, no lo logran porque las deudas por los mismos accionistas ya no están logrando equilibrar los balances. Falabella les ofrece la oportunidad, la Comisión para el Mercado Financiero les dice no, porque es un atentado contra la ley antimonopolio. En 2008 finalmente Walmart dice, pero nosotros sí podemos, nosotros los vamos a internacionalizar. Aunque esto conllevó un precio para DIS, digamos. Implicó que Nicolás Ibáñez tenga que salir. Que de hecho la familia Ibáñez tenga un rol mínimo. ¿Qué porcentaje tiene? Hoy en día tienen menos del 13-15%. Mucho. Y fue decreciendo como. Y de hecho ya no está en el directorio, no solamente el CNI. Lo que tenemos acá es parte de la expansión agresiva que tuvo Líder los primeros años. Abajo tenemos al señor Juan Alcalde, que era el gerente general de Líder. Y en una entrevista con la revista Arcilla dijo, nosotros, ¿dónde vamos a apuntar? Al sector C2, C3 y D, porque según nuestros estudios, ese es el sector que demográficamente va a crecer, y va a crecer no solo demográficamente, sino que va a tener empleos y salarios estables que les van a permitir seguir comprando. Y como ellos van a crecer en las comunas donde ya sabemos dónde van a crecer, ahí nos vamos a instalar y ese es el mercado que vamos a pelear. Porque si vemos la evolución en los años que aparecen ahí en el cuadro, recién en el 97, Líder no es el gran actor que va a ser después. De hecho, un dato que me llama mucho la atención, el supermercado que más vendía
a mediados de los 90 era Santa Isabel. Por bastante. La mala administración y los malos negocios lo hicieron caer hasta que a principios de los 2000 lo compró Puerto. Y de a poco empiezan a priorizar al líder como marca y empiezan a concentrar, llegando hasta lo que han llegado máximo incluso antes de Walmart y después de Walmart, que es más o menos el 34%, 31%. Eso va variando con los años. Y puse el comparativo con Unimark porque eran más o menos del mismo segmento desde un inicio. Por otro lado, ahí está Jumbo. Y Jumbo tiene digamos, un leitmotiv distinto. Lo que le interesa a Jumbo, antes que los precios más baratos que cualquier persona, sí tienen ofertas y todo eso, pero lo que le interesa mucho a Jumbo es la experiencia de compra. Nosotros nos diferenciamos desde un inicio en la experiencia de compra. Sin embargo, ahí vemos que efectivamente el 76 se abre el primer Jumbo, el 79 se abre el segundo Jumbo, y después no hay ninguno más. El tercer local de Jumbo se abre recién en 96. En esos años, las Patricia lo saben muy bien, el señor Horst Polman se fue para Argentina y radicó sus inversiones allá. Unicenter, Jumbo lo abrió allá. Como que la crisis del 82 tan fuerte no le pegó en este mercado porque tampoco estaba en un proceso de expansión tan grande. Recién en el 96 ve que este negocio está creciendo mucho, mucho, mucho. No hay que perder lo bueno, vamos a volver a invertir en esos mismos sectores que parece que nos están faltando. Así que el primero es en Maipú. Luego van a venir muchos otros locales en Puente Alto, en La Florida, en Independencia, cerca del hospital, del Metro El Llano, etcétera. De hecho, le ha ido tan bien que, por ejemplo, una comuna como Puente Alto se alcanza para tener dos Yu. El 2003 comienza ya una expansión por Chile masiva. Ve que Santa Isabel está dando tumbos hace rato entre los holandeses y los argentinos, no hayan qué hacer y se la vende muy barato y se aprovecha que tiene un centro de distribución bastante interesante. Ya no tengo que invertir en hacer el centro de distribución, lo voy a comprar. Compra Santa Isabel, en ese mismo momento Cencosud empieza a crecer, se profesionaliza Jumbo, ya les voy a contar por qué se profesionaliza, y además lanza la tarjeta Jumbo. Ahora hay que empezar a fidelizar más clientes y hay que esto profesionalizarlo, porque antes solo las personas que compraban en el Jumbo de Kennedy y en el de Bilbao les teníamos una cierta como cuenta de ahorro manual, con tarjetitas que se llenaban a la vez. No, esto ahora hay que profesionalizarlo y bancarizarlo. El 2004, bueno, ya no nos aguanta con los ahorros propios porque Goldman desde un principio, él, por lo que señala en las entrevistas, no le gusta depender del financiamiento ajeno porque a él le gusta tener el control total de la empresa. Pero el 2004, si queremos crecer al nivel que quiere crecer Cencosud, vamos a tener que ver. Sale la OPA, sale la oferta de comercio, al igual que el líder cuando sale, una de las mejores ofertas históricas en la apertura de la bolsa, y el 2005 comienza la expansión por Sudamérica a cargo del gerente general de Cencosud, me parece que la mayoría lo conocerán, Lawrence Goldman. Él comenzó la expansión por Sudamérica y le fue en casi todos lados menos en Brasil. Y estaba tratando de Brasil hasta que lo llamó el presidente Piñera. ¿En qué basó Jumbo su expansión, su estrategia? En tres pilares: la fidelización al cliente, los servicios financieros y además el crecimiento como holding. Creció más lento que el líder, pero pareciera hasta mediados del 2000 que creció más sólidamente. Su público objetivo original era el ABC1, después lo masificó. Pero desde un principio, sobre todo en el 93, 95, cuando Jorge Forman empieza a retornar a Chile, le da mucho valor a las tarjetas de crédito del retail finance. Es lo mejor que le puede pasar a la gente que nunca ha tenido relación crediticia con los bancos. Y en la torta, hay, no sé muy bien, pero el rojo, el color rojo, que es alrededor de un tercio, es lo que concentraba DIS, que además de líderes tenía también los econos, y el celeste es Encosur, con un 31%. Y eso también es del 2008, cuando ya el panorama se está consolidando. ¿Qué es lo que me llamó más la atención? Que aquí las empresas y los holdings crecieron con una cuota de personalismo súper grande.
Tanto Lidl como Jumbo, como se señala ahí, sustentaron el éxito comercial en la atención al cliente. Uno con los precios más bajos, otro con una atención al cliente personalizada, casi de almacén de barrio. Esto supuso también una nueva cultura laboral, que es otro aspecto que ayudó mucho a que estos hipermercados crecieran, a fidelizar clientes mediante una experiencia de compra distinta. O sea, no cualquiera logra comprar en el Jumbo porque comprar en el Jumbo, que tiene un costo asociado más grande, estamos hablando de los 90, principios de los 2000, implica una atención distinta. No debiera faltar nunca un producto de los que ofrecen. Si es que falta, te lo consigo en un día. Déjame tu teléfono, yo te llamo y te lo voy incluso a dejar a la casa si es necesario. Si te vas de vacaciones, bueno, tengo un Jumbo en la playa y te voy a dejar las cosas a la casa. Ese nivel de personalización parte conmigo. Hay otras culturas laborales que están súper vinculadas a, sí, el nuevo programa, el panorama normativo que tiene que ver con el plan laboral, que permite además desarrollo de turnos tremendamente extensos, jornadas flexibles, multitareas, que se van permitiendo y que después lo podemos ahondar en honor al tiempo, porque hay una cantidad de ejemplos tremendos, pero tiene mucho que ver con la personalidad de sus dueños, tanto el señor Con como el señor Ibáñez Con. ¿A qué me refiero? La foto de la izquierda es real, por cierto. El elefante está vivo. Estaba vivo. No es de plástico. Jumbo cumplió de siempre con un decálogo súper estricto de cómo se tenían que comportar sus trabajadores en la sala de venta, cómo tienen que atender al cliente, cómo se van institucionalizando esto a través de cursos de capacitaciones constantes, porque no cualquiera trabaja en Jumbo. De hecho, y esto también lo indagé en mi tesis de licenciatura, uh, muchos no ejecutivos, pero trabajadores medios de instituciones financieras y de bancos, en los fines de los 90 y principios de los 2000, migraron a trabajar a Jumbo por los sueldos. Así de bien le iba. Aunque significara trabajar 11, 12, 13 horas al día. Los empleados que eran destacados en esta cultura laboral y en esta constante capacitación, cuando se empieza a expandir Jumbo, son los que ascienden a jefaturas y los que son encargados de transmitir esta cultura laboral a los nuevos empleados del nuevo local. Por otro lado, Nicolás Ibáñez tiene otro tipo de decano. A él lo que le interesa es formar a los líderes de los locales, no a todo el personal. Y a esos líderes los empieza a formar en una escuela de servicios que hasta el día de hoy existe en Quilicura. Y en esa escuela de servicios, donde también estaba la gerencia de DIS, cuando estaba Nicolás Ibáñez, tenían un decálogo más, digamos, moral y ético, que tenía que ver con que para trabajar dentro de la gerencia de DIS, por lo menos los primeros años, había que ser creyente en Dios, había que asistir a las reuniones con gimnasia lideradas por el señor Nicolás Ibáñez, había que hacer por lo menos una vez al año una subida al Cerro Cumbre, porque era un espacio de entendimiento donde esta escuela de servicio potenciaba lo mejor de esta gente. Las mujeres no podían usar otra cosa que no fuera la blusa que se les entregaba y falda. Prohibido para los hombres usar bigote, barba y pelo largo. Ese tipo de sutileza moral eran lo que, y éticas eran las que le interesaba más que nada al señor Scott. Eso. También tenemos un factor que permite este crecimiento que tiene que ver con la flexibilidad laboral. Es clave. ¿Por qué? Porque no solamente el plan laboral en dictadura permite este tipo de nuevos trabajos tremendamente extensos, con incluso prácticas antisindicales denunciadas en reiteradas ocasiones, tanto de Lidl como de Jumbo y como de los otros supermercados igual, sino que además se comienzan a aprobar posteriormente leyes que profundizan esta precarización y flexibilización laboral, como por ejemplo la ley 20.123 de subcontratación, lo que permite externalizar un montón de labores a los supermercados a empresas externas y lo que deja un manto gris sobre la relación laboral entre, por ejemplo, Jumbo y el reponedor de Carosi, el reponedor de Nestlé, el reponedor de la Coca-Cola, como áreas grises donde no está bien normado cuáles son las funciones, cuántas horas hay que trabajar, cuáles son los seguros médicos. O sea, eso se empieza recién a reestudiar después de la crisis de Lehman Brothers. Más o menos, si se empiezan a aprobar algunas leyes recién desde el 2016 junto con la nueva ley de urbanismo.
Por un lado, efectivamente, Polman en Jumbo capacitaba a su personal en atención al cliente. Para líder había que tener un comportamiento más moral y ético, y el que no lo cumplía, había sanciones grandes. Hay un montón de denuncias y de relatos de lo que hoy día conocemos como maltrato laboral por un día no llegar bien afeitado, por un día llegar 5 minutos tarde, etc. O sea, el que no se ajusta a este modelo sabe cómo son las cosas. Y para ir finalizando ya, dentro de los hallazgos hay, sí, el retail financiero tiene un peso súper grande en mi investigación. Para mí sí, es un elemento clave que permite a los hipermercados crecer y desarrollarse en un país que está consumiendo de otra manera. Sí, permite el desarrollo de un nuevo tipo de consumo, acerca el consumo, incluso de productos importados, como originalmente en el caso de Jumbo, a gente que por generaciones no tenía cómo adquirir un whisky importado también, cecinas alemanas, etc. Pero por otro lado, también, mediante ese consumo masivo y el uso del retail financiero, enmascaró una realidad económica frágil porque se asentó en el crecimiento de la deuda de los hogares. Y eso está bastante estudiado también por la sociología. La sociología, la economía, ya han dicho, y incluso los papers del Banco Central, del PNUD, de la CEPAL, dicen que este país estuvo generando una burbuja de deuda hasta más o menos el 2011, que si no hubiese sido por los créditos de consumo y la bicicleta crediticia, habría explotado. Y eso impactó en el mejoramiento de la calidad de vida. Es cuestionable. Accedimos a un nuevo tipo de consumo, pero ¿a qué precio? Las estrategias, sin embargo, fueron mucho más complejas y fueron en torno al mayor control de la mayor cantidad del mercado posible. La operación, sobre todo de líder a principios de los años 90, es reventar la competencia como sea. Si eso implica pagarle 4 meses después a los proveedores, pero mantener los precios bajos, mucho más bajos que el Carrefour, mucho más bajos que Santa Isabel, mucho más bajos que el Olver, lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Jumbo, después de que se limpia este panorama a fines de los 90 y principios de los 2000, recién ahí empieza a crecer. Y logra hacerse de Santa Isabel. Con la logística que había tratado de impulsar Santa Isabel para lograr posicionarse. No pudieron, no lograron pagar las deudas y en ese momento Polman se hizo cargo. Las estrategias pertenecen a una paleta mucho más amplia, no solo en el caso del retail financiero, sino que la fidelización de clientes va más allá. Va desde estrategias de atención al cliente, va desde estrategias de negociación de precios con los proveedores, tiene que ver también con la flexibilización laboral y tiene que ver sobre todo con ser parte de las estrategias de un holding, como que solo no se puede. Siendo parte de un holding grande, ahí sí. Cencosud logró crecer a nivel latinoamericano cuando se transformó en un holding y salió a venta al mercado en accionario. Walmart no lo logró, perdón, Líder no lo logró hasta que lo sacó Walmart. Trató de salir con Falabella y se lo impidieron. Sí me parece que el retail de hipermercado fue la punta de lanza del desarrollo de estos holdings. Si uno ve, analiza los números y analiza los balances en sus memorias, el negocio que logra sustentar incluso en años de pérdida y que si bien baja, cuando baja también el consumo a nivel general, no baja tanto y les permite por lo menos mantenerse a flote, son los supermercados. Es lo que le interesa mucho, por ejemplo, a Walmart cuando llega a negociar con los Ibáñez. Es lo que, según las declaraciones del mismo círculo cercano de Horst Pullman, lo que le permitió mantenerse en Argentina sin tocar tanto Chile y asumiendo todo lo que pasó después de la salida de los militares, los primeros gobiernos de Alfonsín, etc. Él pudo mantener esa inversión porque tenía cierta espalda acá. Gracias a ellos. El éxito se basa en concreto en la fidelización de clientes. Si la gente no solo compra más, sino que vuelve a comprar y sigue comprando y sigue comprando, y ya después de 10 años, después de 15 años, después de 20 años,
Mi mamá compraba ahí, mi papá compraba ahí, mis tíos me llevaban a comprar, me compraban algo en él, me compraban una cosa en él. Era un panorama. Era Jumbo porque, por ejemplo, Jumbo hacía actividades especiales, ventas relámpagos, llevaba gente de circo, hacía estos lanzamientos con elefantes vivos, o sea, era un panorama. Bien. Logra fidelizar clientes. Y hoy en día yo creo que ha logrado fidelizar generaciones. Por lo tanto, no solo mediante la fidelización de clientes y que usan las tarjetas de crédito, sino que también sobre el estudio de sus patrones de consumo, sobre la optimización de recursos y una competencia fiera por cada espacio. Y ese éxito empresarial se sustenta en muchas ocasiones sobre lo que yo denominaría el poder de control de la sala de ventas. Mientras más grande es, por ejemplo, líder, mientras más locales de líder tiene y mientras más metros cuadrados tiene de superficie de sala de venta, tienen mucho mayor poder negociador con los proveedores para elegir los precios, para negociar los precios o para imponer las condiciones de venta, de compra y de oferta. El tener una gran sala de venta es un poder. Junto con otras cosas como opciones favorables financieras, en la poca fiscalización a este negocio que parecía tan chiquitito y tan insignificante a principios de los 90. De hecho, eso también es un hallazgo. La mayoría de las olas de normativa fiscalizadora y de estudio sobre lo que es este negocio aparecen siempre después de las grandes crisis financieras. Como que hay un vacío hasta la crisis asiática del 98. Después volvemos a entrar en una zona de valles de producción académica, digamos, y de estudio, hasta la crisis de Lehman Brothers. Y así, como que era poco visto en el panorama. Y así de poco visto en el panorama, se transformaron en una de las grandes fortunas del continente. Eso me gustaría decirles. Muchas. Ya aprendí. Ya. Álvaro, gracias por tu presentación. Me pareció súper interesante, aunque no tiene mucha relación con lo que yo estudio. O sea, sí, pero no, porque ahora te voy a hacer la pregunta que me surgió. Cuando tú hablas del impacto de las tarjetas de crédito, el acceso a estas tarjetas, ¿tú has podido, de alguna manera, o existe dónde sacar la información, qué porcentaje de mujeres podían acceder a las tarjetas de crédito? Porque por lo que yo tengo entendido, así como al ojo, la mayoría de las mujeres que tenían crédito, las casadas eran ay, ¿cómo se llama? Las adicionales de la tarjeta, pero ¿qué posibilidades tenían, por ejemplo, o cuáles eran los requisitos para acceder a una tarjeta de crédito, considerando los sueldos básicos del sueldo mínimo de esa época? Y lo otro por eso por un lado. Y lo otro, hay como un fenómeno, no sé cómo decirlo, pero por ejemplo en Chiloé, hace 2 días salió que iba recién a instalarse el Jumbo allá. Pero hay gente en Chiloé que sí tiene la tarjeta Cencosud y sí puede usarla en otros comercios o comprar en cualquier lado. Entonces es como un fenómeno inverso, se podría decir, porque no sé cómo esto afecta a las regiones, porque lo que he visto, claro, es un estudio súper completo en Santiago, pero cómo esto se va dando en las regiones, porque yo soy de Rancagua, por ejemplo, y me acuerdo que el Jumbo llegó el 2004, si no me equivoco, y el 2005-2006 llegó el líder, que la gente le decía Lider, porque el Jumbo se escribía Jumbo, entonces todo decía, no, yo voy a ir al Lider a comprar. Entonces eso quería saber cómo esto que está pasando, y me imagino que en lugares más australes o más al norte, se puede usar la tarjeta, pero ni siquiera todavía tienen el acceso al supermercado en sí. Esas son mis preguntas. Agrego a lo de Salomé al tiro y paso a micrófono. Y entiendo bien que el negocio se convierte en crédito solo cuando la tarjeta te permite girar. Es decir, tú vas con la tarjeta y no tienes fondos, no tienes un activo, sino que estás girando a cuenta de. Entonces, ¿cuál era el máximo de endeudamiento que te permitía cubrir la tarjeta al comienzo? De haber tenido un techo.
Entonces me imagino, y cuándo ocurre más o menos en qué año a una de las dos cadenas está eh, permitiendo que la tarjeta se use de ese modo? O sea, que cuando la persona va con la tarjeta no tiene dinero, pero puede sacar mercadería básica y con un techo y le dan un plazo, imagino, para pagarla. ¿Ya? ¿Qué año más o menos las dos cadenas implementan eso, que parece que es la clave de todo eso? Y le paso ahora a, no sé si Luis o... Bueno, y gracias y felicitaciones por tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy buena. Y bueno, y fue parte de lo que presentaste a mitad de año, el año pasado, en la jornada. Bueno, tengo una consulta y quizás como un comentario también, que bueno, veo que hay mucho interés en la conexión entre los supermercados y bueno, los hipermercados y el sector financiero. Y mi comentario va más por el otro lado, no tanto del consumo, sino que la parte de las cadenas de suministro. Sé que se podría hablar un poco o profundizar quizás más adelante el vínculo entre los hipermercados y las cadenas de suministro. Y yo creo que eso tiene mucho sentido, obviamente, considerando incluso tu propio marco teórico que tú mencionas a David Harvey, la condición de la posmodernidad, y que justamente él menciona que, bueno, claro, una de las condiciones o las premisas de este nuevo modo de acumulación o régimen de acumulación es la producción just in time, de justo a tiempo. Entonces, claro, además que se aumenta la rotación en el consumo y en la compra, bueno, también se tiene que aumentar la misma rotación en las cadenas de suministro. Y me imagino que eso también habrá sido un tema bastante complejo en los supermercados, sobre todo con los productos que eran importados y que obviamente generaban más distinción, entre comillas. Muchas gracias. Bueno, Sí, ¿te parece dejarlo para la siguiente, no? Porque ya tienen muchas preguntas. Dale, Álvaro. Ya. Bueno, gracias por sus preguntas. Tengo más o menos idea de lo que, no es específicamente lo que he visto, pero sí aparece en las fuentes someramente y también aparece en parte en los testimonios de la gente que entrevisté para la tesis de grado y en parte también experiencias personales. ¿A qué me refiero? Primero la primera pregunta de Salomé. No solamente eran adicionales las esposas de él. No, a principios de los 2000, no, el dato no lo no sé cuánto era el mínimo que tú tenías que ganar, pero así habían escalas. O sea, no había un tope justo, no había blanco y negro, sino que habían ciertas escalas para la cantidad de monto que te ofrecían en el crédito. Y no era necesario que fueras esposa de. Habían muchos adicionales que eran la hermana de otra mujer, la hija o los hijos de otra mujer, primas incluso, o primos. No siempre el titular era hombre. No había una gran restricción, sobre todo cuando se empieza a masificar a principios de los años 2000 en esto. No se encuentra por lo menos una restricción entre que justifique, mientras esté justificando por lo menos ciertos ingresos o aval. Si ese aval fuese hombre o mujer, no era tan... Lo que quiero señalar es que el criterio no era tan de género. Por ejemplo, proporción no lo he visto todavía, no. Y como digo, en esos primeros años la información era súper cerrada para ellos. No estaban obligados y como no estaban obligados, no lo vamos a hacer. Y no lo y la Superintendencia de Valores y Seguros se lo recomendó varias veces. Se lo recomendó después de la crisis asiática. Saben que sería súper bueno si ustedes compartieran esa información porque tenemos idea de que esto se está inflando. No, no, no. Hasta que por ley fueron obligados, porque cuando se abrieron con las OPAs al mercado dijeron, bueno, ahora están cotizando en el mercado, ahora le aplica la ley, vamos a publicar.
Sobre la segunda pregunta, sí, la integración de las tarjetas de crédito, sí, esto, como señalé, es parte de un proceso mucho más grande que es la bancarización. El diagnóstico, sobre todo del Banco Central, es que Chile a finales de los 80 ya debería empezar un proceso de bancarización, que por la misma crisis se truncó. Luego ese proceso, cuando se retoma y es en estos grupos socioeconómicos es punta de lanza el retail financiero, ese proceso de bancarización va de la mano de la gran plataforma que en este caso va a ser Transbank. Luego de Transbank van a tener otras oportunidades, Diners, etcétera, pero para que todos logren confluir a Transbank pasaron varios años. Más o menos ya a fines de la primera década del 2000 ya tenemos un sistema más integrado crediticio, tanto de tarjetas de crédito como de débito. Es el mismo año donde Líder se queda con su presto y le da, y le da, y le da, y le da, y le da su presto. Jumbo dice, no, nosotros tenemos un panorama más grande. Por lo tanto, no va a dejar de existir la Jumbo, no va a dejar de existir la tarjeta París, no va a dejar de existir la tarjeta París que tiene antecedentes desde los años 70, no va a dejar de existir la tarjeta de Lisi, pero todas van a responder a un solo círculo financiero que va a ser el círculo más. Tal como lo está haciendo la CMR, tal como lo está tratando de hacer Ripley, que de hecho ven en el negocio financiero una mina de oro que incluso les impulsa a generar sus propias instituciones financieras. Y aparece el Banco Ripley, aparece el Banco París y aparece el Banco Falabella, que fue lo único que quedó vivo. Eso yo creo que en parte explica que este sistema, sobre todo en regiones, porque sí, crece mucho en Santiago y en los grandes centros urbanos, Litoral Central, Concepción, Serena y Coquimbo, antes de expandirse al resto del territorio, se haya expandido antes la tarjeta, porque ya es parte de un sistema interconectado. Sobre la pregunta del profesor Matus sobre los problemas de plazo en los pagos, si bien existían límites, existían también siempre oportunidades de repactación. Y esas oportunidades de repactación venían con uno de los problemas que los entes fiscalizadores le pusieron mucho colmillo a eso. Porque ustedes, no solamente cuando repactan, sino que incluso cuando ofrecen el primer crédito, le meten una cantidad de seguro, las tasas de intereses pueden llegar fácilmente, hay registros donde llegaban al 13%, al 15%, al 17%. Es que no soy capaz, no se preocupe, nuestro banco le compra la cartera a una tasa módica. Por eso mismo hubo tanta insistencia, sobre todo del Banco Central, de regular este sistema porque estaba demasiado desregulado. De ahí vienen los grandes reclamos de que esta gente cobra lo que quiere, que de repente me apareció un seguro que yo no sé nunca cuándo lo contraté, que no me puedo deshacer del seguro, porque a pesar de que tenían plazos de vencimiento, no les interesaba cancelar y cerrar la tarjeta con usted. Les interesaba que la siguiera usando. Y si a lo mejor la opción de pago es el problema, conversemos. Le podemos dar más cuotas. Va a tener otro precio, pero le podemos dar más cuotas. Sobre eso mismo vino la gran ola regulatoria, yo le llamaría, después del 2011. Porque el 2011 se produce, diríamos, el parteaguas con el retail financiero. Y tiene que ver con el caso de la Polar. ¿Pero en qué año se comienza a usarse la tarjeta para pagar sin tener dinero? O sea, pagar endeudándose. ¿En qué año Ah, no, empieza a apenas, usar? apenas, apenas abren. ¿Cuándo es eso? ¿Qué año? Líder o la Más o tarjeta menos. en general. ¿Sí? Líder el 96. Jumbo el 96. 2003. Ya, perfecto. Perfecto. 96, no, 2003. Ya. Sí. Y la gran ola regulatoria viene con el escándalo de la Polar. De hecho, la Polar, eh, que implica además transparentar muchos gastos raros que habían hecho estas instituciones financieras, es parte del argumento del círculo, por lo menos, de lo que logra investigar de Nicolás Ibáñez, que hace que la gente de Walmart, que ya había llegado al directorio, le diga, usted se tiene que ir. Y se tiene que ir porque
la tolerancia a la deuda que usted pone en cada una de los créditos que otorga es demasiado alta. Y nosotros lo vimos en Estados Unidos porque ya sobrevivimos a Lehman Brothers. Y ya sabemos lo que es una burbuja de deuda. Y aquí no va a pasar. Nos interesa mucho la tarjeta Presto. Y nos interesa mucho mantener la cartera de clientes que tienen ustedes. Pero no con esos plazos hiperlaxos y no con esa poquísima espalda que usted necesita para la otorgación de la tarjeta. Nicolás Ibáñez, por lo que se sabe, no se molestó, se encolerizó. Las fuentes hablan de que gritos, insultos, portazos ese día en el directorio y de ahí no volvió más. Y Walmart dijo, lo siento, nosotros estamos los que estamos en contra. Para evitar que esto explote porque no vamos a hacer la Polar 2. A ningún costo vamos a hacer la Polar 2. No vamos a quemar la tarjeta Presto. Es demasiado valioso. Y sobre las cadenas de suministro, eso yo creo exactamente lo que es un temazo. No ha estado directamente dentro de las fuentes que he revisado, ni dentro de las aproximaciones que he tenido, ni en las entrevistas, ni en los testimonios que se han dado. Pero sí aparece lo que efectivamente señalaba sobre parte del encadenamiento productivo nuevo postfordista del que habla David Harvey. Y de eso mismo yo diría que se aprovechan no solo Líder, sino que Jumbo muy rápidamente también se aprovecha de que hay disponible en Chile por lo menos y con producción nacional por lo menos alimentos de primera necesidad. Y de eso se aprovechan para lanzar las primeras líneas de productos de marca propia. Porque las líneas de productos de marca propia no se las compran los proveedores. El arroz Líder se lo siguen comprando la Tucapel, pero es el grano de menor calidad. La pasta, los fideos, la pasta, los fideos tienen algo parecido al aceite, tienen un primer prensado donde se corta la primera línea de pasta. Pero siempre hay un remanente. Ese remanente se saca, se amasa de nuevo y se pasa por otro corte. El remanente se vuelve a pasar. Y esa es la diferencia entre pasta de mejor calidad que otra. Bueno, así partieron las primeras marcas. En ese remanente que está dejando la Carosi, que está dejando Luchetti, yo te lo compro. Si la gente no va a comprar harina, fideos, arroz, porque es demasiado caro, yo le voy a dar del mismo proveedor, pero más barato, pero para mantener todavía los precios más bajos. Jumbo lo tendría a hacer más esporádicamente. La diferencia que ellos declaraban es que sus productos de elaboración propia son de mayor calidad. Pero por otro lado, el volumen con el que vendía Líder le permitía competir y seguir todavía en la punta. Yo hice otra ronda. Alejandro, después me anoto yo. No sé si alguien más quiere anotarse. Bien. Bueno, quiero agradecer la presentación y, claro, complementar un poco señalando que efectivamente el sistema bancario chileno es uno de los más sólidos del mundo y yo creo que se le puede dar productos crediticios a la gente porque se tiene la expectativa de que van a pagar su deuda. Creo que ese entrenamiento explica parte de la expansión crediticia en los sectores medios, pero principalmente, como dijo Polman en la cita, tiene que ver con el incremento de su ingreso. Especialmente los sectores medios bajos y bajos, que fue de alrededor de un 250% entre 1990 y 2017. También creo que ayudaría a esta investigación a complementarla estudiando cómo la banca nacional contribuyó al proceso de expansión del retail. Por ejemplo, saber qué garantías de retorno de inversión permiten consultar a gente del mundo de la banca, qué garantías de retorno de inversión permitieron expandir el retail a los sectores periféricos. Porque, por ejemplo, los ingresos reales de la población han crecido en los sectores populares, por lo menos hasta el 2017. Pero, por ejemplo, tras el estallido social en muchas zonas populares, especialmente del sector sur de Santiago, no hubo reconstrucción de los supermercados saqueados e incendiados. Yo vi, por ejemplo, eso en Maipú, donde un líder que estaba en Tres Poniente lo saquearon y lo quemaron completamente, era un líder gigante, y ese lo reconstruyeron,
pero otros supermercados que estaban en poblaciones como la Villa San Luis, esas zonas quedaron peladas. Y ya no hay más supermercados, incluso pasando todos estos años, y en muchos sectores, comunas como El Espejo, Los Pintana, los supermercados que quemaron ya no volvieron a reconstruirse. Entonces, claro, eso significa que hay un riesgo de inversión y que el banco no les va a pasar plata, que hasta el 2017 se pensaba que en esos sectores era una inversión que podía generar retorno, ya no lo genera más. Eh, Muy buena presentación. Es un tema que en verdad yo no conozco casi nada, así que aprendí mucho. Algo bien específico solamente es algún índice de precio o algo de los precios de los productos, específicamente el IE. A lo que veo que, claro, el IE efectivamente. O sea, uno ve por la experiencia que tiene los precios más baratos, es verdad eso. ¿Qué pasó? Para que se vea la cara. Ah, Daniel necesita bajar la. Que se había desconectado y... ya. No, no. Claro que efectivamente, uno por la experiencia uno dice, efectivamente el día tiene los precios más baratos de no sé qué otro supermercado, no va a ser de barrio. Pero claro, para justificar eso, no sé si hay precios, índice de precios del día en comparación con la competencia o precios generales, o si puedes seguir la pista de algún producto o algunos productos con los precios del líder y compararlos, no sé, con los precios de otros supermercados, los precios promedio en el país o algo así. Muchas gracias. Bien. Álvaro, muchas gracias por tu presentación. Tengo tres preguntas bien breves. En realidad son dos y otro un comentario. Uno tiene que ver con la construcción metodológica que, que utilizaste para armar la narración de tu trabajo. Hablaste en cierta oportunidad sobre la revista Capital, si pudieses profundizar en este tipo de fuente que tú utilizaste y cómo fuiste dialogando con otras fuentes, como las entrevistas. Y si pudiese, si pudieras mencionarme a qué tipo de informantes clave lograste llegar, ¿no? También en diversas oportunidades hablaste sobre muchos espacios, ¿no? Quizás sea bueno espacializar la trayectoria de estos locales, eh, quizás Santiago, ahí hay que ver, ¿eh? Su distribución y también el número de estos, ¿no? O sea, cómo fueron creciendo. Tú hablas de un pic entre fines de los 90, la crisis subprime, o sea, eh, el número de locales, la cantidad de locales y su distribución, ¿m? En torno a esa dinámica. Y hay una tercera pregunta, más que nada tiene que ver con curiosidad, cuando tú mencionaste que el Jumbo, el tercer Jumbo que se inaugura es en la comuna de Maipú, en 1996, en las fuentes que tú lograste revisar, o sea, ¿cuáles son los motivos que llevan a una empresa de esta naturaleza querer instalarse en una comuna periférica de Santiago, como Maipú? eh, y se puede profundizar en ese sentido. Principalmente eso, por ahora. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo también por las preguntas y los aportes. Bueno, sobre lo que tú señalas, Alejandro, y estoy absolutamente de acuerdo también, ya hay una tasa de retorno menor. Es el momento en que, por ejemplo, si seguimos la teoría de Kristaller, ya como que el espacio entre cada nodo crítico se saturó. Sin embargo, tiene particularidades en la ciudad también. Por ejemplo, siguiendo esa misma teoría, ¿cómo es posible que el Plaza Vespucio funcione al lado del Florida Center? ¿Cómo es posible que Alto Las Condes funcione también al lado del Parque Arauco? Hay particularidades. Y en parte yo creo que también lo explica no solo la tasa de retorno después del 2017 y sobre todo después del estallido, sino que la no reconstrucción, por ejemplo, de estos supermercados o hipermercados también en zonas periféricas, responde a un
cambio casi paradigmático en el modelo de distribución de la mercadería de los hipermercados, que es la compra online. La compra online ya estaba emergiendo lentamente, junto con el estallido de la pandemia que vienen casi de la mano, las ventas online se dispararon. No conozco las cifras, pero no las manejo de memoria, pero sí recuerdo que fue donde gran parte de la reinversión de estos holdings apuntó. No solo en la pandemia, sino que era el negocio de la tierra prometida que todavía no se lograba instalar. Bueno, ese fue el empujoncito grande que lograron para abaratar ese tipo de costos, externalizar en empresas para el transporte y con eso además ahorramos en sala de venta. Y si ahorramos en sala de venta, ahorramos también en el costo fijo del personal. Por lo tanto, en algunos, efectivamente, no, la tasa de retorno no era tan atractiva y mudémonos, migremos a este nuevo tipo de distribución del RID, que yo lo voy a seguir haciendo, pero a través de otro canal. De hecho, así lo señalan los economistas. Esto ahora es multicanal. Y el que no se sube a la multicanalidad, se lo llevó el tren. Eh, Mauricio, sí, sobre el índice de precios, sí, yo creo que eso también es una pega bien grande, pero creo que me ayudaría además a seguirle mejor la pista sobre cómo mantenían a raya la competencia. Sí me ha ayudado otro tipo de fuentes, y con eso yo creo que también la voy a enganchar con tu respuesta, que tiene que ver con la publicidad. Todavía hay mucha publicidad disponible. De hecho, en los archivos, junto con lo que uno puede encontrar en el Archivo Nacional, hay también revistas de circulación interna, por ejemplo, de Jumbo o de Líder, y revistas de ofertas, que era como la típica oferta que llegaba dentro del diario, en el Mercurio, en la Tercera, donde hoy día oferta el cuarto de pollo a no sé cuánto, porque el resto de los precios que no vengan de otra fuente oficial, que son por lo general promedio para las fuentes que hace el Estado, las entidades reguladoras, eh, por lo menos estos dos holdings son bastante celosos. Pero por lo menos gracias a ese tipo de rastreo de fuentes como la publicidad, como este video que mostré, eso ayuda por lo menos a complementar esa información. Y respecto a eso mismo, creo que me puedo enganchar bien con la pregunta que me hace Oscar. Eh, la revista Capital fue clave en la investigación. Revisé también Ercilla, revisé qué pasa, pero la Capital tenía una particularidad, que además, curiosamente, justo nació en el 96. Así que me vino, pero precisa. Y, y la Capital tiene otro perfil editorial y de entrevistadores. No es el mismo perfil ni de la que pasa, ni de la Ercilla, que sí, hablan mucho de estos temas, pero no en profundidad. Por ejemplo, la Ercilla al año dorado de Nicolás Ibáñez, que fue entre el 96 que lanza Líder y le va súper bien hasta el 98 que se llevó todos los premios. Le dedicará media página, una página quizás. La Capital mandaba a una persona a seguirlo y esperarlo por semana porque Nicolás Ibáñez te decía ya, hoy día a las 2. Y estaban ahí ese día a las 2 y no llegaban nunca. Mandaba a una persona a esperarlo para que le hiciera una entrevista de 6 páginas. Y en esas 6 páginas, además, había otra relación con los entrevistados y con la línea editorial. Por lo tanto, no solo Polman, que era muy reticente a las entrevistas, muy reticente a las entrevistas económicas, etc. Y Nicolás Ibáñez, que andaba más o menos cerca, sí se daban el tiempo de hablar en Capital. Los ejecutivos, los gerentes, también lo hacían, y da la impresión por el tono, da la impresión por lo que dicen y por cómo lo dicen, que se sueltan mucho más. Y en ese tipo de publicaciones donde además la línea editorial les hace un seguimiento a su desarrollo empresarial. Por ejemplo, dentro de las anécdotas, oye, ¿saben qué?
en un recuadro chiquitito, pero todas las quincenas. Enrique Hostalé parece que se está llevando mal con Nicolás Ibáñez. Oye, ¿sabéis qué? Parece que Enrique Hostalé de verdad está peleado con Nicolás Ibáñez. Bueno, al siguiente número, efectivamente, Enrique Hostalé ha dejado de pertenecer a DIS. Un mes después, Enrique Hostalé, se le puede hacer el seguimiento a la carrera. Enrique Hostalé ahora está trabajando para EMOL, para el Mercurio. Cuando sale Nicolás Ibáñez del directorio, cuando lo invitan a retirarse, Enrique Hostalé vuelve a líder ahora como gerente de operaciones de Walmart. O sea, ese tipo de pesquisa es la que permite la capital. Es mucho más especializada y es un terreno mucho más cómodo para estos entrevistados. Y sobre lo último que me consultaba Oscar, ¿por qué Maipú? Porque está creciendo. Está creciendo así como está creciendo la Florida, así como probablemente unos 5 o 10 años después va a seguir creciendo Puente Alto, es como creemos que va a crecer después Huechuraba, porque son centros que ya están proyectados como, sobre todo primero la Florida, después Maipú, son los centros donde se espera que florezca la nueva clase media chilena. Por lo mismo, y ahí tú lo debes saber mejor que yo, hay una gran cantidad de proyectos inmobiliarios eh, apuntando a créditos hipotecarios a largo plazo, pero para sectores socioeconómicos similares a los que están tratando de que consuman en esto. Es ahí donde la gente va a crecer, va a vivir y por lo tanto la vamos a ayudar a comprar. De hecho, los primeros locales están siempre, 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 siempre instalados en cruces de ejes troncales. Por ejemplo, el ejemplo clásico es el Plaza de Espucio. En Américo Vespucio con Vicuña Maquena, hasta el 93 que abre, no voy a decir un peladero, pero la cordillera se ve perfecta. Y no solo lo puede decir a una persona que lo haya conocido, sino que están los documentos, están las fotografías, o sea, no hay grandes construcciones. Después del Plaza Espucio se dinamiza todo. Porque además ya también está la proyección no solo del ensanchamiento de las villas, de que van a crecer las villas aledañas, de que va a crecer gente cerca en la granja, sino que va a crecer además la línea del metro. Sabemos que va a llegar el metro de la línea 5 ahí. Por lo tanto, no dependemos como originalmente depende, por ejemplo, el Jumbo de Kennedy, o el Jumbo de Bilbao, o el Parque Arauco. Según los mismos dueños y fundadores, no depende tanto de la motorización individual. Está siempre en choque de nodos y de ejes troncales, porque ahí también va a llegar la locomoción colectiva. Por lo tanto, la gente va a llegar igual. Curvas de crecimiento coinciden en que los países capitalistas de mayor desarrollo tienen una pendiente de productividad gigantesca a partir de ese momento, de los años 80, y que tiene que ver con la tercera revolución industrial, digamos, o científico o técnica industrial, que va a la mano de las computadoras, básicamente, de la informática, que elimina muchos trabajos, pero también aumenta la productividad de quienes saben interactuar con las computadoras. Entonces, a partir de ahí, por trabajador, tú tienes que, si un trabajador antes producía 1, ahora va a producir 1,5, 1,7. Entonces, la productividad del trabajo, hay 3 formas de medirlo, ¿no? La productividad del trabajo, la productividad del capital y la productividad de todos los factores, la PTF. Y las 3 muestran una pendiente súper inclinada hacia la derecha, hacia arriba, creciendo. Pero al mismo tiempo que muestran eso, y lo toma Milanovic y Piketty para explicar cómo se ha recrudecido la desigualdad de los años 80 en los países más ricos, que son Estados Unidos, especialmente, pero también más atrás, Europa, y es que los salarios reales de los trabajadores, mientras está creciendo así la curva de la productividad hacia arriba y a la derecha, los salarios se mantienen así, con suerte una leve inclinación hacia la derecha y hacia arriba, los salarios reales, descontando inflación. Lo que ha hecho que muchos expliquen esto diciendo que el fruto de esa reconfiguración de la economía eh, ha producido lo que Milano le llama una nueva curva de Kuznets, pero sin posibilidad de expectativa de ver una caída en la desigualdad, como ocurrió con la primera.
Aquí lo que tenemos es un ascenso gigantesco de la desigualdad y luego, ¿no es cierto?, que esa desigualdad no recrudece, o sea, no va a caer, salvo que ocurra algo muy fuera de cetripario, porque la lógica no va a caer. Y la lógica de la desigualdad se sigue aumentando a nivel, dentro de los países más ricos. Algo distinto ocurrió a nivel global, donde la irrupción de China y la salida de la pobreza de más de 1.000 millones de chinos ha producido, ¿no es cierto?, que la desigualdad global entre todos los ciudadanos del mundo, sin fronteras, caiga. Entonces es una cosa muy loca, porque la desigualdad cae si consideramos a todos los habitantes del planeta sin fronteras, pero al interior de los países más ricos la desigualdad ha aumentado. Vale, entonces eso es un dato que no hay que olvidar, porque de ahí viene entonces la pregunta, ¿y cómo lo ha hecho entonces, cómo lo han hecho los trabajadores? No estoy hablando solo de los trabajadores fabriles ¿no es cierto?, con el mono, digamos, el buzo, ¿no?, del azul, el overol, sino que estoy hablando de trabajadores de oficinas, trabajadores de servicio, profesores y todo el mundo. ¿Cómo lo han hecho los trabajadores en circunstancias que sus salarios reales apenas han crecido durante más de 30 años? Casi 40, más de 40 a esta altura. Mientras que las ganancias vía la productividad han aumentado a niveles tan evidentes. ¿Cómo lo han hecho para mantener el consumo que tenían antes? Entonces ahí la única explicación es que se han ido creando en el camino mecanismos de endeudamiento mucho más refinados y sutiles que han logrado sostener el consumo de las grandes masas a pesar de que los salarios reales no se incrementan. O sea, o se incrementan muy poco. Ahora hay que decir que no es que hayan caído los salarios reales, por lo tanto el consumo no es que esté condenado a caer, pero sí el consumo no podría haber crecido de la manera que ha crecido solamente a partir de ese crecimiento modesto de los salarios reales. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va esa ganancia del capital? Bueno, hacia la ampliación del consumo, que es lo que permite que el capitalismo siga funcionando a través de mecanismos muy sofisticados de crédito, que son estos que tú estás describiendo. Y de hecho, si tú vas más allá, yo creo que aquí los que están saben perfectamente, pero quizás Luis, es que uno de los que más sabe, lo que más ha crecido desde los años 80 hasta hoy es el endeudamiento de las familias privado en Estados Unidos, por ejemplo. Es impresionante cómo la gente viene viviendo a golpe de tarjetas entregadas por estos supermercados. ¿Ya? Vale, eso es una cosa. Entonces, habría que decir que como tú bien lo dices, eh, el proceso, por eso yo preguntaba por el año. ¿Cuándo se instaura en Chile? 96, la primera vez. Después tú dices 2003 con la otra cadena. Bueno, esto es, y ahora se ve confirmado por la forma como tú lo dices, es un traslado de una experiencia que ya estaba funcionando en Estados Unidos, sobre todo, que la traen, ya era exitosa y se sabía cómo implementarla con las adaptaciones del caso. Entonces se trae a Chile y funciona perfectamente. Ahora, ¿por qué en Chile funciona? Yo diría distinto. Y aquí quiero meter una cuña. En Chile no solamente es un país donde la brecha entre crecimiento de la productividad y los salarios reales es muy alta, a pesar de que los salarios reales vienen creciendo. Además de eso, tenemos una caída brutal de los salarios reales entre 1970, 71 especialmente, y hasta 1986, que los salarios en general se mantienen, con suerte, cerca menos de la mitad de lo que habían sido el año 69. O sea, para que nos hagamos, vuelvo a insistir con esto, perdonen que insista, pero los salarios del año 69 recién se recuperan entre el 2005 con suerte. Entonces, ¿qué pasa entre medio? Entonces, estamos viviendo esta misma experiencia que se da a nivel global, pero como no es un país rico, como no es una productividad que está subiendo tanto, y como son salarios que recién se vienen recuperando desde el año 86, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en los 90? ¿De dónde viene esto? Entonces, claro, efectivamente, este mecanismo viene a ser mucho más agresivo, mucho más disruptivo, mucho más operativo, podríamos decirlo, como mecanismo de supervivencia comparado con las familias norteamericanas. Porque estamos hablando de familias chilenas que habían visto caer sus salarios a niveles espantosos, casi a un tercio, y que para, no digo elevar su consumo, sino que
tratar de sostener su consumo, que no lo logran a lo largo de los años 80, tampoco lo logran en buena parte de los años 90, tienen que acudir a estos mecanismos. Entonces, y estos mecanismos entonces se implementan de tal modo que vienen a hoy día formar parte de nuestro cotidiano. Eh, Tal es así que podríamos decir perfectamente, ¿no es cierto?, que si hoy día se tratara de extirpar completamente estos mecanismos de endeudamiento hogareño, probablemente la misma gente saldría a colgarte, ¿m? Porque ya está tan arraigado y es parte incluso como de una cultura. ¿M? O sea, nadie podría ponerlo en tela de juicio. Eh, pero eso no, nos explica también el contenido y la naturaleza de cosas como los estallidos sociales, como tú decías, ¿no? O sea, los estallidos sociales no es un antojo, a pesar de que yo sé que es muy tentador, sobre todo en momentos de crispación política y sobre todo en elecciones, decir que el estallido social fue una mera conspiración de los servicios de inteligencia cubanos, de los marcianos y qué sé yo, de Maduro y de Chávez. Sabemos que había un endeudamiento muy elevado al momento de generarse el estallido. Y a pesar de que no fue la causa inmediata, siempre hay un catalizador. El catalizador avivó esas llamas que estaban ahí esperando el combustible. Entonces, en el fondo, y esto no se ha resuelto. No se ha resuelto. Hoy día acaban de aparecer las cifras hace poco de CACEN, ayer, la pobreza, incluso a medida más exigente, cayó el 17%, eso es una buena noticia, pero la desigualdad dejó de caer. Había venido descendiendo 47, 40, 0,46, 0,45 y ayer nos informan que dejó de caer. Es decir, ya volvemos al nivel de brecha y de estancamiento en los fenómenos redistributivos. Así ya no va a haber más redistribución por largo tiempo. Por lo tanto, esto implica que al no haberse eh, el mecanismo de endeudamiento sigue siendo funcional y necesario para la reproducción de todo el sistema. Porque si no, el sistema no funciona. El sistema no funciona sin este endeudamiento generalizado, sobre todo de los hogares más masivos en Chile, aquellos que con suerte, ese 70-80% de la población que con suerte retiene el 30% de la renta. ¿Cómo vive? Entonces vamos a seguir observando que el 70% de las familias chilenas sigue llegando a final de mes gracias a estas tarjetas que les permiten sacar cosas de supervivencia muchas veces. Y por otro lado también esto nos permite tener otro fenómeno. A mí no me gustó, yo insisto siempre, lo dije desde el primer momento, eh, que admitir el primer retiro era un mal menor que a mí me detestaba ante lo tardío que fueron las ayudas que vinieron del gobierno de ese momento, que eran muy bajas, muy pocas coberturas, estamos hablando de 30.000, 60.000 pesos por familia, eso era insuficiente. Y yo estuve en contra, pero bueno, tuve que tragarme ese sapo, pero después cuando la gente siguió retirando, ahí la cosa se transformó en preocupante. Porque todos los diputados, no olvidemos, incluso los diputados de gobierno estuvieron a favor de los retiros, del segundo y del tercero. Hoy día todo el mundo se desentiende de eso. Y todo el mundo culpa a los que vinieron después de esas malas decisiones. Pero la verdad es que todos votaron a favor de esos retiros. Todos. Vean los videos y vean las votaciones parlamentarias. Entonces, claro, y uno dice, es que se volvieron locos los chilenos, yo lo dije en algún momento, se están amputando una pierna para comérsela porque son los ahorros que tienen para su jubilación. ¿Cómo van a querer estar en la pobreza? Veamos la composición de lo que hizo la gente con ese dinero que utilizó en los retiros. Casi todos fueron a pagar las deudas de las tarjetas. Se calcula que entre un 30 y un 40% de el dinero que la gente sacó en los 3 primeros retiros fueron a pagar todo este endeudamiento de las tarjetas. Y la otra parte fue para hacer un 20-30%, fue para hacer mejoras en las casas, ¿ya? Y el otro se guardó. Entonces, insisto en esto, o sea, el poder explicativo que tiene este problema de endeudamiento es gigantesco. Entonces, creo que era muy importante que alguien lo tomara. Yo estoy muy alegre, muy contento de que haya sido Álvaro el que lo tomó, porque lo ha hecho con una rigor, con una seriedad impresionante, y ojalá que todos pudieran usar algunos de sus insumos para también
complementarlo con otros estudios como el de, ¿no es cierto?, el de pensiones, de Daniel, el de salarios, de Alejandro, ¿no es cierto?, lo que ya hemos conocido, ¿no es cierto?, del trabajo de, perdón, se me olvidó tu nombre, de Salomé para las mujeres, ¿no es cierto?, en el mundo del teniente, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que tiene todas estas ramificaciones, así que yo estoy feliz, pero me gustaría que tú insertaras esto que hemos dicho, que yo he tratado de resumir en unos pocos minutos, para que esto no parezca una cosa desconectada de estos fenómenos más globales. Tiene que hacerse esa conexión. Y de hecho es más, hoy en día ese endeudamiento, ¿qué irá a pasar con ese endeudamiento? Que va a tener que continuar, porque de alguna manera hay que tapar esa brecha entre los ingresos que tiene la gente y las necesidades para suplirlo. Poder adquisitivo. ¿Qué va a pasar cuando ya se empiecen a desarmar no solo los malls que están desarmando en Estados Unidos, en todas partes, sino que también se empiecen a dejar de construir y no solo, y se abandonen mucho de estas tiendas hipermercados, porque ahora la distribución, como tú dices, es un negocio mucho mayor y la venta en línea es mucho más eficiente y lo hace más barato. Es que ahora el endeudamiento va a ser en línea, ¿te fijas? Por compra en línea. En algún momento a alguien se le va a ocurrir decir, mire, si usted compra en línea, yo le ofrezco la tarjeta para que usted compre en línea. Por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, por eso me parecía bueno hacer estas puntualizaciones. Muchas gracias de nuevo y te dejamos la última palabra. No sé si hay alguna más. Sí, que partiste, o bueno, uno lo puede entender después de más o menos después de la presentación, pero ¿qué es una definición de retail financiero? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya, el retail financiero es un subsector de esta economía, o sea, de este mercado de comercio, de este mercado, más bien dicho, y de este sector comercial que es el retail en general, la venta al detalle, pero que es un sector que depende, nace, emana de estos mismos oferentes de mercadería, que además ofrece productos financieros, que en la mayoría de los casos es crédito, que pueden ser otros, pueden ser seguros, viajes, Techo Falabella, que fue el único que sobrevivió, hoy en día es un banco más dentro del panorama de la banca. Pero el retail financiero en general es eso, es una oferta de productos financieros, pero de otro tipo de oferentes que no es la banca tradicional, sino que son gente que proviene desde este mismo negocio de venta al detalle. Eso. Bien, en honor al tiempo, eh, y primero agradecer a Álvaro por tu presentación. Te felicito, es Muchas gracias. excelente. Tenemos muy expectante al producto final y esperamos también que después tú puedas transformarlo en algún artículo, lo puedas publicar en alguna revista académica. Es muy importante Esa eso. es la idea. ¿Mm? Sí, tu presentación igual nosotros la vamos a subir a YouTube y la haremos difundir. ¿Mm? Como comprar Em, una granja ahí de celulares en la India para que darle harto me gusta. pero no, agradecerte y bueno, antes de terminar, agradecer también a todos ustedes por estar acá y por favor, un aplauso, un último aplauso. ¿Mm? Muchas gracias y si me solo 10 segundos, muchas gracias también a ustedes, sobre todo por los aportes, por los comentarios, por las preguntas y por la atención. Realmente es un espacio que se agradece, que es muy lindo que permanezca porque además es académicamente muy cálido. Muchas gracias. Bueno, damos por cerrada la sesión de hoy y nos vemos en el año académico 2026. Damos por cerrado el ciclo académico 2025. Eso, muchas gracias a todos, a todas. Seguimos.